Generalmente cuando hablamos de cultura y de ciudades inteligentes, uno podría decir que no estamos generalmente convocados a estos espacios de reflexión y me pregunto por qué. Generalmente cuando uno piensa desde la cultura, uno pensaría en una ciudad sensible, en una ciudad que gestiona, administra y potencia sus emociones, básicamente que construye un ethos colectivo sobre el cual puede construir, si quiere, un relato común que le permita construir también un ideal de futuro para salir adelante. Y cuando me dicen, bueno, ¿qué es esto de las ciudades inteligentes y qué relación tiene eso con la cultura? Me llama la atención varias cosas. Primero, que muchas veces cuando hablamos de ciudad inteligente, de procesos de digitalización, pensamos en simplificar, sistematizar, automatizar, y muchas veces nosotros en cultura pensamos todo lo contrario. Y me gusta porque esa doble pulsión de una relación que entre cultura y tecnología podría ser uno de los dilemas éticos más importantes que tenemos, supone para la ciudad y particularmente para Bogotá un reto muy interesante. Porque recordaba hace poco, viendo una encuesta en donde una gran cantidad de las personas mayores en Bogotá sentían que el haber dejado de hacer la fila para reclamar la pensión había perjudicado directamente su experiencia en la ciudad y la posibilidad de encontrarse con sus colegas de generación, y que muchos de ellos hoy se enfrentan a una soledad sistemática y un aislamiento. Esa fila que una ciudad inteligente evita que tengamos, para ellos era la oportunidad mensual de encontrarse con su pasado, con sus recuerdos. Y ahí me parece un poco que tal vez la reflexión que nos gustaría poner sobre la mesa a nosotros es una reflexión que está sobre todo vinculada a cómo ese proyecto de ciudad inteligente es también un proyecto en donde la reconquista de la imaginación como concepto, de la proximidad, del encuentro entre el otro diverso en el espacio público es algo a lo que no nos vamos a negar. Si bien vamos a simplificar procesos, vamos a automatizar relaciones, vamos a mejorar y digitalizar una cantidad de las burocracias que habitan la ciudad para ahorrarnos el tiempo de tener que hacer una fila, eso no vaya en contravía de esa fascinación que también las ciudades permiten de encontrarnos en la diversidad desde el arte y la cultura. En ese sentido, cuando con mi equipo estábamos en el reto de pensarnos hacia dónde tiene que ir una ciudad culturalmente inteligente, entendíamos entonces que teníamos que hablar de una ciudad que además de inteligente sea poderosamente sensible. Y gestionar la sensibilidad en una ciudad supone entonces que esa relación entre cultura y tecnología sea una relación primero que se aparte de esas tensiones entre tecnofílicos y tecnofóbicos, sino más bien entre cómo la tecnología nos puede ayudar a construir relaciones humanas mucho más efectivas, pero también afectivas. Y de otro lado, estoy aquí intentando eso, ahora sí, cómo podemos entrar de una manera más clara en los indicadores que miden desde estos discursos de las ciudades inteligentes lo que la cultura puede ayudar. Una ciudad inteligente entonces no es solamente una ciudad digitalizada, es también una ciudad en donde la gente se puede encontrar en el espacio público, en donde el barrio adquiere una significación importante, en donde en el parque pasan cosas, en donde no huyo de mi vecino, en donde no construyo un proyecto de la cotidianidad de mi vida, en donde entre menos tenga que ver con el otro soy más eficiente, porque a veces siento que perder el tiempo, al menos desde los discursos de la cultura, a veces eso es fascinante. A veces sentir que todo lo que nos ahorra y lo que nos simplifica es lo mejor, no siempre, al menos desde la perspectiva de la cultura, es lo que nosotros aspiramos. Y por eso sentimos que una ciudad inteligente tiene que ser una ciudad que nos conecte con el pasado. Una ciudad inteligente no es solamente la que piensa el futuro y la que construye unos íconos del futuro muy articulados a una sola visión de un discurso tecnológico, sino también es una ciudad que es inteligente a reconocerse en sus ancestros, a reconocerse en su patrimonio, a reconocerse en esa, memoria colectiva que nos habita. Pero también sentimos que una ciudad inteligente desde la cultura es una ciudad que se fortalece desde sus comunidades, desde el encuentro de la diversidad en el territorio. Ya no solamente el territorio virtual, por supuesto, en donde por fin nos estamos viendo desde muchas perspectivas y desde muchas latitudes, sino ese encuentro presencial en el barrio, en el espacio público, en el transporte público, en el teatro, en el parque.
también sentimos que es una ciudad que es capaz de construir un relato amplio del futuro. O sea, el futuro no solamente se idealiza con imágenes de ciudades ultra mega conectadas, ultra mega llenas de tecnología, sino también el futuro puede tener rostros humanos que habitan su pasado, que habitan su presente y que sueñan su futuro desde perspectivas mucho más amplias, más inclusivas y más sostenibles. Por eso entonces sentimos nosotros que un discurso de una ciudad inteligente pasa por resignificar conceptos tan poderosos como el de la felicidad. Estamos a un poco más de 20 días de que el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, le entregue a la ciudad el Centro Felicidad de Chapinero. Y nosotros nos preguntamos qué es eso de tener un centro que gestiona la felicidad de una ciudad. ¿Qué es gestionar la felicidad de una ciudad con los retos que tienen estas grandes metrópolis? Pero además sentimos que la ciudad también tiene que permitir ya no solamente una experiencia del usuario, no, la ciudad en sí misma es una aventura y la cultura lo que permite es que cada ciudadano o ciudadana pueda vivir en su territorio una aventura distinta, ir a un festival, meterse en una sala de teatro, reconstruir o resignificar una práctica ancestral cultural, habitar un parque, conquistar una casa en desuso y renovarla para que allí haya un equipamiento cultural. Vivir desde la poética de lo cotidiano es algo que nos parece sumamente inteligente, sumamente significativo. No se trata que tan rápido nos llegue un chat o cuántos chats tengamos al mismo día, sino qué es lo que decimos en esos chats que comunicamos y qué poética de nuestra manera de habitar el mundo y de habitar la ciudad está tras eso. Por eso sentimos que reivindicar un concepto como el de la imaginación, muy reducido últimamente al campo de los niños y las niñas, y extrapolarlo a la vida en sociedad, a los adultos, a las relaciones laborales, nos parece fantástico. Tener una ciudad que se imagine y que sea capaz de imaginarse muchos futuros posibles, me parece que es un ejercicio de responsabilidad sobre eso que podría ser la inteligencia, o sea, cómo definir la inteligencia en estos momentos. No es solamente lo que se simplifica, no es solamente lo que se sistematiza, es también lo que se explaya en imaginación pura y poderosa. Y ahí, pues, por supuesto, nosotros hemos desde el plan de desarrollo de la ciudad pensado en varias apuestas que creo que estructuran un poco este discurso. Lo primero es una acción concreta y poderosa y contundente desde los barrios con, para y con la gente, una apuesta en convergencia digital que estamos desarrollando en este momento en alianza con Maloca, en donde la creación digital, las comunidades en la ciudad no solamente son presenciales, sino que se viven también en la virtualidad, y los contenidos que transitan esas avenidas, esas conversaciones, esas ágoras virtuales tienen que ser contenidos que se puedan producir, desarrollar y construir en la ciudad. Una apuesta muy grande por pensarnos un futuro, ya no solamente un futuro que sea construido, elaborado discursivamente desde la tecnología o desde los políticos, desde los abogados o los economistas, sino un futuro que se pinte, un futuro que se poetice, un futuro que se vea en las películas, que se vea, que se lea en los libros. En ese sentido, pues tenemos estos proyectos que son parte estructurante del plan de desarrollo, nuestra estrategia Barrios Vivos, con laboratorios de co-creación, unos que irán a potenciar oportunidades en los barrios y otros a solucionar necesidades, en un concepto que nos encanta, la diversidad que nos une. Bogotá es una de las ciudades más diversas de este continente y esa diversidad que antes nos fracturaba, hoy nos tiene que unir. Tenemos, por supuesto, una apuesta de equipamientos culturales, la cinemateca, la galería, los centros felicidad, los parques, los equipamientos culturales y recreativos en la ciudad tienen que ser espacios para la construcción afectiva y efectiva de la felicidad, ya no solamente del bienestar, en un ejercicio de un discurso eficiente, de un bienestar, digamos, que nos facilita todo, sino una felicidad que nos cueste trabajo, que nos cueste imaginación, que nos cueste creación, que nos cueste la voluntad de encontrarnos con el otro diverso y concertar con él proyectos posibles. Los invito desde ya, el 17 de octubre el alcalde estará inaugurando este edificio emblemático que será un centro para construir futuro, que será un centro inteligente para construir felicidad y que será seguramente un centro de gravedad de esa ciudad inteligente, afectiva y efectiva que tenemos que construir en Bogotá. Además de eso, tenemos gente convergente, toda nuestra apuesta de cultura, tecnología y comunidad. Ya se los decía, con Maloca, coproducciones, creación digital, una oferta muy importante porque sentimos que no solamente se trata de más conectividad, sino qué es lo que pasa en esa conectividad, cuáles son los contenidos que están en esa conectividad y cuáles de esos contenidos producimos, creamos nosotros acá en Bogotá.
Tenemos la Escuela de Futuros, como les decía, una apuesta no solamente narrativa, sino también de exploración sensorial, intelectual, académica, sobre cuáles son esos futuros posibles. Hace pocos años en el paro los jóvenes que salieron a las calles a protestar decían, es que no tenemos un futuro, no vemos oportunidades hacia el futuro. Construir un relato de futuro con los jóvenes hoy es una responsabilidad histórica. No podemos simplemente tener una ciudad que brinde soluciones tecnológicas, sino que construya futuros emocionales, artísticos, estéticos, identitarios posibles para nuestros jóvenes.